Vamos a seguir, hermanos, con el tema que traemos de la palabra de Dios. Cada miércoles estamos llevando a cabo este estudio precioso de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Y este es el mensaje número 38 ya de esta secuencia de mensajes. Mensaje número 38. ¡Qué bendición! Ya hemos estudiado y todavía nos falta un mensaje más con el de hoy, uno más para terminar el capítulo 8. Estamos allí posicionados en el capítulo 8 de Romanos, que es el título que se le dio La vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y hemos visto, hermanos, toda la obra del Espíritu Santo para nosotros y que continúa, obviamente. Veamos una primera parte, que es la ley del Espíritu de vida, versículos 1 al 4, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Veamos contrastes entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Yo creo que mirar eso, hermano, es por lo menos bien interesante, porque vivíamos en la carne, ya no, ahora vivimos en el Espíritu. Otro mensaje que veíamos era la recepción del Espíritu Santo, como nosotros, hermanos, somos la morada, somos la habitación del Espíritu Santo. Él está en nosotros, de tal manera que dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu no es de Él. Veamos otro tema, esperanza en medio del sufrimiento. A pesar de las dificultades y estamos en un mundo caído, siempre, hermanos, hay que tener eso presente. Cada dificultad, cada situación, cada prueba, cada aflicción, cada debilidad que vea en el mundo, estamos en un mundo caído, pero aún ahí hay una esperanza en medio del sufrimiento, y es que el Señor va así como a la creación dice que ella gime con dolor de parte y le va a dar la liberación. Nosotros también, nuestro cuerpo dice que vamos a ser glorificados. Veamos 8 días la intercesión del Espíritu Santo, versículos 26 y 27. Precioso ese tema, como necesitamos en la oración, la debilidad de nosotros que no sabemos orar como conviene, y necesitamos entonces la guía del Espíritu Santo. Ahora en el resto de versículos que quedan, del 28 al 39, vamos a mirar la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, pero ahí la he dividido en dos partes. Primero el ordo salutis, versículo 28 al 30, que vamos a ver hoy, y luego veremos más que vencedores, versículo 31 al 39, si no lo permite, dentro de 8 días. Así que vamos a arrancar por ahí, la seguridad de la salvación. Y es que todo esto, hermanos, lo que hemos venido estudiando acerca de la obra de Cristo, de la justificación, de cómo Él nos ha liberado a nosotros del poder del pecado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha dado ahora el Espíritu Santo que está en nosotros. Todo esto tiene que darle a las personas la seguridad de la salvación. Obviamente Él va a terminar y va a cerrar con broche de oro el capítulo 8 de esta manera, de que nada ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es que ya, si el Señor hizo la obra y Él ya dice que el Espíritu de Dios fue dado a nosotros, y que por tener el Espíritu de Dios en nosotros somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios ahora, aunque vamos a padecer, pero vamos a ser glorificados en la misma gloria de Jesucristo, de tal manera que esto está asegurado. Por eso ese último punto se le puede poner la seguridad de la salvación. Pero en esa parte hay unos versículos allí que tienen que ver con lo que normalmente se llama con el ordo salutis, o el orden de la salvación. Aquí nosotros hemos trabajado ese tema, de hecho en nuestro canal de YouTube está ese tema del ordo salutis, el orden de la salvación, y hay 12 mensajes, porque veíamos nosotros más o menos unas 12 doctrinas que tienen que ver con el ordo salutis, con el orden de la salvación. En los pasajes que vamos a leer ahora, Romanos 8, 28 al 30, vamos a ver que ahí se mencionan 5 eslabones, como algunos lo han llamado, la cadena de oro de la salvación, ahí a esos versículos. Entonces vamos a leerlos. Romanos capítulo 8, versículo 28, voy a tomar del versículo 28, porque yo puedo ver el versículo 28 como una transición entre lo que viene hablando y lo que va a seguir diciendo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, el Ordo Salutis entonces, o el orden de la salvación. Ordo Salutis sería en latín, porque de allí pues fue que salieron las palabras y se comenzó a hablar de ese Ordo Salutis. Ahora, interesante acá, de los 5 eslabones que menciona, o 5 partes del Ordo Salutis, que menciona, obviamente que uno los va a ir ahí va encontrando los demás y los va intercalando donde van, pero me llama la atención que tiene el inicio y tiene la culminación de ese Ordo Salutis. Es decir, el inicio acá, a los que antes conoció, y termina con a estos también glorificó. Y en ese intermedio de esa cadena de oro, como se llama, o de ese Ordo Salutis, están los otros 3 que vamos a ver esta noche, pero ahí intercalados están los otros que usted ya conoce y de pronto lo mencionaremos más tarde. Pero este Ordo Salutis, hermano, nos habla de que Dios tiene un plan que va a llevar a cabo. Eso es lo que nos está diciendo. Hay un plan que Dios determinó llevar a cabo, y como Él lo determinó, ese plan es seguro, ese plan es garantizado, así que el creyente puede estar completamente seguro de su salvación. Porque pudiéramos decir, a los que antes conoció, a los que antes amó, a esos también glorificó. Y eso le da una certeza, eso le da una seguridad a aquellos creyentes. Hermano, tú y yo estamos tan seguros en este orden de la salvación. Y como hemos dicho otras veces, no es que tal vez encontremos un orden cronológico, porque es muy difícil, pero sí un orden lógico por lo menos. No encontramos un orden cronológico porque en el momento de la regeneración, que aquí lo vamos a ver como el llamamiento eficaz, que ya lo hemos visto la vez pasada, pero ese llamamiento eficaz, que es el mismo, lo que conocemos como la regeneración o el nuevo nacimiento, que son 2 cosas, una cosa es el llamamiento eficaz, otra cosa es la regeneración, pero pareciera que son, o que se dan en el mismo momento, y en el mismo momento uno puede ver que hay fe. Es decir, aparece lo que se llama la conversión, una moneda con 2 caras, que es la fe y el arrepentimiento. Pero en el mismo momento uno puede pensar que ahí se da la justificación, porque dice que por la fe somos justificados, y pareciera que en el mismo momento se da la adopción, es decir, somos adoptados, y arranca ahí mismo lo que se llama la santificación. Entonces por eso no se puede hablar de un orden cronológico, porque la Biblia no lo muestra así, pero sí más bien un orden lógico que uno puede irle dando. Es decir, somos nosotros los que le damos ese orden. Es decir, ¿cuál sería el orden que le damos nosotros de una manera lógica? Que primero tiene que estar el amor de Dios, o como vamos a ver ahora, el conocimiento previo. Que luego viene lo que se llama la predestinación, ese es el orden para nosotros lógico. Que luego tiene que haber un llamamiento, ese llamamiento eficaz. Luego tiene que haber una regeneración. Después de esa regeneración tiene que haber una conversión. Después de esa conversión, y ahí viene lo que es el arrepentimiento y la fe, tiene que haber lo que llama la justificación. Después de la justificación tiene que haber la adopción. Es lo que llevamos. Y luego viene lo que llama la santificación. Luego viene lo que es la perseverancia de los santos. Luego viene lo que es la glorificación. Bueno, dije 10. De pronto porque se tocan los 2 puntos. En el momento de la conversión se puede tocar 2 puntos, como el arrepentimiento y la fe. Y ahí no salió. Pero más o menos esa es la parte que podemos decir que es el Ordo Salutis, o todo lo que se llama el orden de la salvación de una manera lógica. Y esta es la garantía, hermanos. A los que Dios amó, a ellos glorificó. Es decir, todos vamos a pasar por ahí, no nos vamos a perder. Entonces, por eso es muy importante tener eso claro. El pastor John MacArthur dice allí lo siguiente. Él dijo que un creyente pierda su salvación es como si Dios fracasara en su propósito divino y condenara al infierno a aquellos a quienes ya había elegido en su soberanía para redención. Equivaldría a que Dios, quien no puede mentir, rompiera su propio pacto consigo mismo, el cual fue hecho antes de la fundación de la tierra. Esto significaría que el sello divino del Espíritu Santo, que vamos a hablar la vez pasada, colocado por el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre cada uno de sus hijos elegidos, quedaría sujeto a violación o abrogación.
Y esto es muy importante lo que él está diciendo, hermanos, porque tajantemente nosotros y con mucha certeza lo aseveramos acá en esta hora, y es que la salvación no se pierde. Aquel que Dios predestinó a la salvación, él va a llegar a la glorificación. No hay nada que esto lo pueda cambiar. El hombre no lo puede cambiar, porque es que la salvación de principio a fin es de Dios, no es del hombre. Si la salvación dependiera un poquito de nosotros y de eso Dios se pegara, entonces todos nos perderíamos. No habría seguridad de la salvación. Hoy nos paramos aquí a decir que nosotros tenemos la seguridad de la salvación y que una persona que ha sido llamada por Dios a la salvación no se va a perder. Es precisamente, esto me está pasando aquí, ¿qué pasó? Mira a ver allá, Andrea, perdón. Míreme, así que está desconectado, ¿qué pasó? Si se me va aquí, si pierdo la... Bueno, estaba diciendo, es imposible, mi amado hermano, que esto sea violado. Es imposible que alguien pueda venir y quebrantar esta parte, porque pues puede ser así, hermano. Dígame, ¿qué confianza podemos tener en Dios? ¿Verdad? Ya, Andrea, tranquila, ya ahí. Entonces, de eso es que se trata, y por eso el orden de la salvación entonces nos va a ayudar precisamente en esta parte. Bien, el apóstol Pablo acá, y voy a leer otra vez el versículo, nos habla de 5 peldaños acá del ordo salutis. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, lo primero, también los predestinó, lo segundo, para que fuesen, y ahí da una especie de aclaración de qué es la predestinación. Y luego dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, ahí hay 5 peldaños, y lo vamos a ver en esta hora, en esta noche. Primero es el conocimiento previo. A mí me gusta poner ese nombre porque ahí está, a los que antes conoció. Versículo 29, primera parte. Porque a los que antes conoció, el conocimiento previo, como alguien lo llama, el preconocimiento de Dios. Pre es antes conocimiento, un conocimiento antes de que ocurran las cosas. Esta palabra, a los que antes conoció, es el verbo en griego que significa conocer de antemano, y es el verbo preginosco, y significa generalmente saber algo con antelación. A los que antes conoció, griego preginosco, que es saber algo con antelación. Entonces, a los que antes conoció significa esa parte. Ahora, de este verbo preginosco surgen 2 interpretaciones, que son las más, no sé si hay más, pero por lo menos están esas 2 interpretaciones. La primera es que dice que Dios supo algo sobre nosotros antes de tiempo. Dios supo algo de nosotros antes de tiempo. Y sobre esta base, es decir, sobre ese conocimiento, Dios nos predestina. Entonces, por regla general, lo que se piensa es que Dios sabía de antemano que cierta persona respondería positivamente al Evangelio o que creería al Evangelio, y por eso proginosco. Esa es una primera interpretación que se da. Bueno, es la interpretación arminiana, la que usted y yo traíamos. Es que Dios predestina, obviamente, y creemos en la predestinación, hermano, porque alguien que conozca un poquito la Escritura no puede negar la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación no se puede negar porque está en la Biblia. Pero la interpretación, obviamente, entonces se interpreta de esta manera. Claro, a los que antes conoció preginosco. Entonces, ¿cómo se interpreta? Previo conocimiento, y estamos de acuerdo, claro. Pero entonces es que ellos ven que Dios ve al futuro, y entonces Él sabe que Pepito Pérez, siempre le pone a Pepito, no sé por qué, que Pepito Pérez, cuando se le predicaba el Evangelio, él iba a creer. Entonces Dios lo escoge para salvación, lo predestina con base en esa predisposición de esa persona de que Dios sabía. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que hace la salvación por obras. ¿Por qué? Porque entonces el Señor no predestina a salvar a alguien porque Él es el que toma la decisión por sí mismo, sino porque Él ve que alguien tomó la decisión. Es decir, Él pudo creer. Entonces,
hace de la salvación por obras, y hay un problema entonces con la fe, porque la Biblia registra que la fe es un don de Dios. Dios nos da la fe, es decir, nosotros para ser justificados respondemos en fe, y es algo que nosotros ponemos, es decir, la fe es algo que nosotros ponemos, pero la ponemos porque Dios nos la ha dado, es decir, es un regalo de Dios, es un don que Dios nos ha dado. Entonces, en ese sentido, tiraría por el suelo salvación por pura gracia y quedaría salvación, pues como los católicos, ¿no? Es decir, la predestinación la hacen dependiendo del hombre. La otra interpretación, que es la nuestra, es que el uso bíblico de conocer y conocer de antemano, otra vez en la palabra preginosco, crea una imagen distinta a lo que esta primera interpretación da. Y es que en las Escrituras el conocimiento de Dios alude a menudo al establecimiento de su relación con alguien. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios conoció de antemano, está hablando a que Él tuvo una relación anterior con esa persona. Lo que en este caso Pablo está diciendo es que el plan de Dios para nosotros comenzó con una decisión de Dios de iniciar una relación con nosotros. Esto le llevó a su vez a la decisión de predestinarnos. Entonces, a los que antes conoció, hay otras versiones que traducen a los que antes amó, está diciendo es que Dios de antemano tuvo una relación con nosotros de amor, es decir, nos conoció allá en la eternidad, que para nosotros es muy difícil. Antes de haber creado algo, el Señor nos conoció en la eternidad, nos amó en la eternidad, y de allí aún Él, habiendo decretado la caída para el hombre y sabiendo que íbamos a estar en pecado y que íbamos a la condenación, allí nos amó y decidió salvarnos. Entonces la predestinación la vemos no como que Dios ve hacia adelante algo que va a suceder, y esto es peligroso, porque si es así, uy Señor Jesús, si la predestinación la vemos como los arminianos, de que Dios ve al futuro algo que va a suceder y Él ve que algo va a pasar en el futuro y por eso predestina, entonces, hermano, quiere decir que hay cosas que Dios no ha establecido, sino que Él tiene que ver que sucedan allá. En cambio, cuando nosotros hablamos, hermano, de Dios en su decreto, el decreto de Dios es que no hay nada que ocurra al futuro si Dios no lo decretó. Y sé que esto es difícil, pero así es. Todo lo que pasa, Dios lo ha decretado, Dios lo ha establecido. Así que si alguien a futuro cree, es porque Dios así lo estableció aquí, desde antes de la creación. Entonces es muy peligroso y es tirar por el suelo este atributo del decreto de Dios y no conocerlo, obviamente, pues no conocer realmente a Dios bien. Entonces hay unos pasajes que nos hablan de proginosco y vamos a mirarlo, a cómo apunta. El primero que quiero tratar es Hechos 2, 23, 24. Hechos 2, 23. Hechos 2, 23, 24 dice: a este, entregado por el determinado consejo, está hablando de Cristo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sobre todos los dos de la muerte, porque por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero nota lo que dice: a este, entregado por el determinado consejo, es decir, Dios, hubo un consejo, un consenso en ese consejo y una determinación en ese consenso, de ese consejo, y lo llama anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. ¿Sí está notando? La palabra proginosco, anticipado conocimiento de Dios, ahí está proginosco. ¿Pero por qué es proginosco? Porque Dios había determinado en un consejo, es decir, Dios proginosco, o Dios sabe las cosas porque Él así las decretó. Ese es el punto. Entonces, cuando Dios predestina a una persona y la trae a la salvación, no hay nada en la persona, sino que todo está en Dios. Dios así lo estableció. Romanos 11:2, la primera parte, después llegaremos allá, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y habla la Biblia, y en Amós dice que Dios amó a Israel más que a los demás pueblos.
y él habla de un amor especial con Israel. Ese amor que tiene con Israel es lo que se llama el conocimiento. Hay algunos inclusive que han dicho que proginosco lleva la idea de un conocimiento íntimo parecido a cuando un hombre y una mujer se conocen sexualmente. Están en la intimidad sexual. Así, de esa misma manera, Dios nos ha conocido de una manera íntima. Y por ese conocimiento es que el Señor nos predestina o nos salva. Otro pasaje aquí de proginosco, y que es el mal interpretado obviamente, es Primera de Pedro 1:1-2. Primera de Pedro 1:1-2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero otro lo que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Estas personas, o en este caso estas iglesias que están ahí establecidas en los lugares, fueron elegidos, pero esa elección es según la presciencia. La palabra presciencia, previo conocimiento, según el previo conocimiento de Dios Padre. Pero ahora mire cómo es ese previo conocimiento: en santificación del Espíritu, y tiene un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Todo este previo conocimiento de Dios entonces es previo porque Él así lo había establecido. No porque el Señor ve como que si algo se le saliera de las manos y Él tiene que mirar como con un telescopio, no, uy, estoy viendo lo que va a pasar allá y entonces de acuerdo a eso voy a accionar. No, hermanos, Dios acciona, y lo que está accionando ahora es porque así lo decretó. Amén. Ese es nuestro Dios. El comentarista William Hendricks dijo lo siguiente allí, dijo: el preconocimiento mencionado en Romanos 8:29 se refiere a un activo deleite divino. Activo deleite divino. Indica que Dios, en su propia soberana complacencia, señaló con su amor a ciertas personas, muchas de las cuales no habían nacido todavía, reconociéndolas gozosamente como suyas propias, escogiéndolas para vida y gloria eterna. Hermano, cuando yo miro todo eso y uno mira la predestinación o la elección que tiene que ver con el previo conocimiento de Dios, porque a los que antes conoció, ahora entramos a la segunda parte, también los predestinó, a uno lo deja, o sea, uno queda tan fuera, hermanos, del alcance de Dios para salvación, que lo único que uno puede hacer es rendirse a Él y decirle: Señor, gracias, yo voy a vivir ahora eternamente agradecido y me voy a rendir a Él. Porque no hay nada que pueda, hermanos, tirar esto por el suelo. Y por eso aquellas personas que son legalistas se van a incomodar y van a decir: ¿cómo así? Y el extremo de las personas siempre ha sido porque la gente se entrega con el fin de ganar algo. Y entonces oran, ayunan, se entregan hasta porque creen que de esa manera están corroborando de alguna manera a su salvación. Pero cuando se les dice que esto es gratis y entramos en estos temas de que no tenemos que aportar nada, que todo es de Dios y que aún a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición, el Señor optó por amarnos de esa manera, entonces ahora al no comprender esto, entonces entran en una relajación, se relajan. Entonces puedo pecar, puedo hacer lo que se me dé la gana. No, amado hermano, esta doctrina tiene que llevarnos a amar a ese Salvador, a rendirnos a Él. Es lo único que puede despertar en nosotros, no libertinaje, sino una entrega al Señor. Ahora, esto de a los que antes conoció, y sé que lo que voy a decir ahora es muy fuerte, es la separación de una manera drástica de los que Dios conoció y los que no conocen. Obviamente, y aclaro, el Señor es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Pero cuando la Biblia registra que el Señor no conoce a una persona, está hablando en proginosco. No la conoce en el sentido de que Él no la amó antes de la fundación del mundo, por lo tanto no la predestinó. Y ahí donde hay estos pasajes bien fuertes que son Mateo 7, 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uno puede ver mucha gente aquí diciendo Señor, Señor. No pueden entrar todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mucha gente querrá hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, pero mire lo que sigue diciendo. Como muchos quieren hacer la voluntad del Padre, sigue diciendo eso. Bueno, muchos me dirán en aquel día, como si esto fuera la voluntad del Señor, del Padre:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, si es el que hace tu voluntad, yo hice tu voluntad, profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre, pudiéramos decir, me santifiqué en el nombre del Señor, fui a la iglesia en el nombre del Señor, serví en la iglesia en el nombre del Señor, di para la obra en el nombre del Señor. Pero muchos me dirán, en tu nombre hicimos. Note que el énfasis aquí es la persona. Señor, en tu nombre hicimos. Hice algo, como para que lo tengan en cuenta. Y entonces el Señor les va a decir, muchos me dirán en aquel día, pero yo les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cómo así, Señor? ¿No me conoció cuando llevaba la ofrenda? ¿No me conoció cuando iba al culto? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que usted no lo conocí en proginosco. A los que antes conoció. Que es el primer eslabón de la cadena de la salvación, hermano. Que si ahí no está una persona, no está en el resto. Ahí comienza. Por el conocimiento previo. A los que antes conoció. Por esa intimidad que él tuvo allá. Y entonces ahora nos hace pensar a nosotros, ¿qué quiere decir? Que entonces nosotros que estamos aquí, que somos salvos, el Señor nos amó allá, antes de nacer, y antes de la caída, y antes de mis pecados, y antes de venir a la fe, y me amó. Sí, Señor. Y hay otro pasaje. Mateo 25, 11 al 12, de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 insensatas. Y el versículo Mateo 25, 11 y 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes, las que fueron a buscar aceite y no encontraron, y la puerta se había cerrado, y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Otra vez no os conozco. Hermano, esto es tajante. Nadie va a entrar al cielo si el Señor no lo conoció antes de la fundación del mundo. Y si no lo predestinó. Y esta es una doctrina, hermano, que la gente le va a tirar piedra a uno cuando la predica. Porque la gente tiene una idea de Dios rara. Bueno, tú y yo la teníamos. Dios es amor. A mí me lo han dicho, usted es de esos que le cierra la puerta a esa gente que viene pidiendo misericordia para entrar al cielo. Usted es de esas personas que arrastra a la gente y lo lleva a la iglesia que porque fueron predestinados. No, hermano. Si alguien viene tocando a la puerta, es porque Dios lo llamó y porque Él lo conoció desde antes. Dios no obliga a nadie porque dice, la predestinación, ustedes ponen a Dios como que, Él predestinó a fulano de tal para salvación y Él tiene que venir así Él no quiera. Él no predestinó a fulano para salvación y Él quiere venir, pero como no lo predestinó, no está en la lista, entonces no lo deja entrar. ¿Qué clase de Dios tienen ustedes? Entonces uno conociendo la Biblia dice, al contrario, si alguien viene, es porque Dios lo predestinó para venir. Y los que no vienen, es porque Dios no los predestinó y por eso no van a venir. Así venga el mejor predicador, no van a venir. Así venga el mismo Cristo a predicarles, no van a venir. ¿Quiénes vienen? Los que fueron amados por el Señor. Por eso esta doctrina es muy preciosa, hermanos, y nos hace caer ante los brazos de nuestro Salvador y amarlo y servirlo y entregarnos. Porque la salvación, la elección entonces no está en nosotros, sino en Él. Y si está en Él, sí o sí, los que Él eligió, los que Él conoció, van a venir. Por eso tú y yo debemos predicarlo. Como no sabemos a quién, hay que predicarle a todo el mundo. Pero mire estos otros dos. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparta esa iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se da cuenta que hay un grupo que no conoce? ¿O hay otros que sí conocen? O este otro, Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 dice, mis ovejas, antes ha dicho que las
como ustedes no son ovejas, por eso no creen, le dicen a los judíos. Pero ahora dice, mis ovejas, oye, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? Oyen la voz de Cristo y le siguen. ¿Qué hace Cristo por ellas? Dice que son mis ovejas, yo las conozco, y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perderán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, la seguridad de la salvación es lo más precioso que hay. Pero la gente sigue insistiendo. Estos días medio escuché por ahí a un predicador, es que llama como que es que largo, como es que ya es muy famoso, atacando a un pastor, a Armando Alducin, porque ¿cómo es posible que él diga que la salvación no se pierde? Y sacan una cantidad de textos, hermano, que sí se pierde. ¿Cuál es el peligro? Hacen de la salvación humana. Dicen con eso que la salvación depende del hombre y no de Dios. Y hacen a Dios débil. Y le quitan a Dios la potestad de elegir. Es decir, esa predestinación así, del previo conocimiento, como ellos lo entienden, lo que están diciendo es que no es Dios el que elige a la esposa que quiere tener, sino que es la novia, la esposa, la que elige al esposo. Terrible. Porque Jesús dijo, yo amo a mi iglesia y me voy a casar con ella, la que Él ha elegido. Número 2, la predestinación, aquí ya voy más rápido, o lo que se llama el previo destino, versículo 29, porque a los que antes conoció ya lo vimos. Número 2, también los predestinó. Los predestinó, previo destino, es decir, predestinación, previo, destinación, destino. La palabra allí es proorizo, que significa, en griego, ¿no? En griego, que significa simplemente dirigir a una persona a una meta específica. Esa es predestinación. Dirigir a una persona a una meta específica. Pablo aquí explica la meta: ser transformados en una imagen de su Hijo. Es decir, y la última etapa de la existencia cristiana es de ser transformados en el glorioso cuerpo de Jesucristo, como dice Filipenses 3:20, 21. Pero aquí la meta, y ahora lo vamos a mirar un poco, aunque no mucho, pero es ser como Jesucristo. Pero esa palabra predestinación es que el Señor tiene un destino, pero previo, ¿no? Antes, y ya le fijó un destino a la persona. Hablando del Ordo Salutis, aquí el orden de la salvación es que Dios a los que antes amó, los predestinó, es decir, les dio un destino. Y ese destino obviamente es la glorificación, pero, ojo, que ese destino, esa predestinación es la glorificación, que es la culminación, pero antes de allá hay otro, y es el ser conforme a la imagen de Jesús, que tenemos que tenerlo claro. Ahora déjenme, yo le leo primero el de la proorizo, la predestinación al futuro, que lo encontramos en Filipenses 3:20, 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, note acá, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de la glorificación. Vamos a ser como Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero proorizo, aunque habla de una predestinación, al final también habla de una predestinación ahora, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, hay un inicio de una relación, en este caso, con el Señor, y que nos tiene que llevar a un propósito. Ese propósito se le llama la cadena de oro de la salvación, porque asegura a los creyentes que ese plan va a ser efectivo. Pero ese propósito de llevarnos a la gloria, hermanos, va inmerso allí. Podemos llamar un paréntesis, porque cuando usted lee 29 y 30, a los que antes conoció también los predestinó, luego salta al 30, a los que predestinó también lo justificó, a los que justificó también glorificó. Pero hay una especie de paréntesis ahí, que es en esa cadena de oro de la salvación. Algunos lo llaman la cadena de oro de la salvación a estos versículos, pero se llama Ordo Salutis a todo lo que encierra todo el
conglomerado de esa cadena, o de esos eslabones, como lo podemos llamar. Pero ¿cuál es el propósito aquí, mi amado hermano? Voy a leer otra vez. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, este es el paréntesis, para que fuesen hechos conforme. La palabra conforme ahí viene de molde, moldeado. O sea, se conforme o se acomode a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene un punto, hermano. Jesucristo, dice acá, es el primogénito de muchos hermanos. La Biblia habla de que Él es el unigénito, en el sentido de que es único Hijo de Dios. Primogénito también tiene que ver con unigénito, único Hijo de Dios. En otras palabras, Dios solamente reconoce como primogénito y como unigénito a Jesucristo. Pero aquí está diciendo que Él es el primogénito porque hay más entre muchos hermanos. Esa palabra primogénito tiene que ver con principal, pero obviamente entonces ahí entramos nosotros también. Pero ¿cuál es el punto acá? Que el Señor solamente reconoce a su Hijo porque Él fue el único que cumplió la ley perfectamente, como lo habíamos dicho la vez pasada. Es el único que reconoce. ¿Y cómo nos reconoce a nosotros? Ojo, porque nosotros estamos en el Hijo. Porque nosotros estamos en Cristo. Pero note, estar en Cristo, estar en el Hijo, no es solamente por una garantía de la seguridad de la salvación, que porque nos conoció nos va a llevar a la gloria. Espérese un momentico, porque la predestinación tiene que ver con conformarnos a la imagen de su Hijo, que no es otra cosa que la santificación. Es decir, ahí está la doctrina de la santidad, que tiene que formarnos según el carácter de Jesús, porque traemos el carácter del primer Adán, y la idea aquí es que la palabra de Dios, y mientras estamos en el crecimiento, eso se llama crecimiento espiritual, ir decreciendo de nuestro primer Adán y sacando todas esas malezas del primer Adán e ir injertando las nuevas de la nueva vida en Cristo que Él nos da. Nuestro carácter va siendo transformado, nuestro pensamiento va siendo renovados. Hablemos, nuestra mente, voluntad, emociones tienen que ir siendo cambiadas de acuerdo al carácter de Jesús. Así que una persona predestinada es una persona que cada día se conforma más a Cristo, si no, no es predestinada. ¿Ven? Y ahí entra la doctrina de la santidad, que es la que vamos a ver el domingo, si Dios nos permite, en la confesión de fe. Y es muy importante esto, hermanos, que lo tengamos claro, porque si no, muchas personas van a decir: ah, rico, me llamó, me glorifica, y entonces aquí, me hago el loco. No, yo fui predestinado para ser. Y hermanos, sí, yo sé, para ser glorificado, sí, es cierto. Pero mientras vamos a ser glorificados, fui predestinado para ser conforme a la imagen de Cristo, del Hijo. Amén. Se llama santidad. Por eso Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Él, Dios, a través de Cristo, comenzó en nosotros una obra buena y Él la va a perfeccionar. Es decir, por eso se llama crecimiento espiritual, perfeccionamiento de los santos. Ahora, yo me quedé aterrado, hermanos. Acá hay algunos teólogos, y buenos teólogos. Y yo tengo libros de un teólogo, allí no voy a decir el nombre, pero me quedé aterrado cuando él cree que esta glorificación es para allá, que esta transformación, ser conforme a la imagen de Cristo, es para la glorificación. Es decir, y yo me asusté porque yo conozco iglesias que enseñan eso. ¿Qué enseñan? Sí, predestina y nos va a glorificar en todo el ordo salutis, que vamos a pasar por ahí. Pero la doctrina de la santidad no la tocan. Es decir, Él me predestinó y todo, me aplica toda la salvación, pero Él me va a transformar es cuando llegue en la gloria. Es decir, yo sigo siendo igual mismo. Pero entonces, ¿qué hacemos con la Biblia que habla de la santidad? ¿Qué hacemos con este texto que dice que es conforme a la imagen de su Hijo? Claro, estos autores dicen que es allá en la glorificación, que no es acá. Pero la Biblia registra que es acá. Hay muchos pasajes que hablan de que es acá. Es decir, esas tendencias pecaminosas que tienen que dejar, es acá, no es allá. Porque Dios nos dio el poder y la capacidad y nos dio el Espíritu Santo. Y en Romanos hemos visto una y otra vez que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así de que es acá.
Además hay otros pasajes que nos pueden ayudar. Por lo menos 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente. 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, hablando de la iglesia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando yo leo eso ahí, yo no veo que eso sea para la glorificación. Pablo está hablando de ahora, que la iglesia ahora puede mirar como en un espejo la gloria del Señor. Y que cuando mira esa gloria del Señor como en un espejo, y ahí el espejo es la palabra de Dios, cuando miramos los temas, un ejemplo, lo que estamos viendo ahora de esta doctrina, hermanos, ¿acaso no estimula la santidad en nosotros? ¿Acaso no estimula un abandono al pecado y un acercamiento más al Señor? ¿O nos va a dejar igual? Cuando usted entra y estudia la palabra de Dios, hermano, ¿acaso a usted no lo santifica? ¿No lo hace crecer? Conocer las doctrinas no lo hace crecer, le hace odiar el pecado, abandonar el pecado y crecer. Eso es lo que dice acá. Somos transformados de gloria en gloria en la manera que vamos mirando ese espejo. Doctrina número 3, porque el tiempo es mucho. Me estoy demorando mucho. Número 3, el llamamiento eficaz, o lo que se llama la regeneración. Bueno, y no me demoro mucho porque salto al versículo 28. Pero el versículo 30, la primera parte dice: a la última parte, perdón. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Versículo 30. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que antes conoció, los predestinó para que sean conforme a la imagen de Cristo. A esos que predestinó, dice acá, número 3, llamó, también llamó. Y entonces ahí yo quiero saltar al versículo 28, porque ese llamó es la obra del Espíritu Santo en la regeneración, cuando habilita a una persona para su conversión. Recuerden que hemos hablado del llamamiento eficaz. De hecho, se llama el llamamiento eficaz, que lo habíamos visto aquí, habíamos dicho. El llamamiento eficaz se da cuando se le presenta el Evangelio a una persona y el Espíritu Santo viene y aplica la obra de Cristo a esa persona. Ahí la regenera. Cuando la regenera, entonces la persona se convierte, es decir, ya tiene arrepentimiento y tiene fe. Pero antes de que haya esa regeneración, tiene que haber un llamamiento eficaz. Y entonces ahí está hablando: a los que antes conoció, a esos predestinó, y a esos para que fueran como Cristo. Esa es la meta. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Ahora, Dios llama con un propósito, así como predestina con un propósito. Dios llama con un propósito. Y entonces voy al versículo 28. Hoy prediqué como raro, me salté, me fui para allá y luego me devolví. Pero es que lo hice a propósito. Versículo 28, ahora vamos a entender un poquito el versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es que lo puse ahí porque yo veo este llamamiento acá con el que acabamos de decir. A los que Dios conoció de antemano, los predestina y a eso los llama. Pero el versículo 28 nos dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito al llamar. Ahora, este versículo 28 no está prometiendo que todo obrará para el bien de las personas, porque muchos tienen una promesa y usan este versículo como una promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se pone normalmente? Bueno, no, es que yo tenía un trabajo, me quedé sin trabajo. Iba a la iglesia: pastor, me quedé sin trabajo. No. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a mí. Es porque Dios tiene un mejor trabajo para usted. Pero eso no es lo que está hablando. A eso no se refiere. Porque de pronto ese hombre perdió ese trabajo porque Dios tiene un trabajo menor, inferior. Porque va a ganar menos, porque en ese trabajo le iba a afectar su vida espiritual. Ahí es donde tenemos que mirar y entender muy bien el pasaje. Los que aman a Dios lo hacen porque Dios los amó primero, y eso lo vamos a ver acá. Es decir, aquí tiene que ver el amor, porque dice: y sabemos. Pero esto está contestando a algo que ya viene en el versículo 26 y 27,
que es la intercesión del Espíritu Santo. Habíamos dicho que nosotros no sabemos orar como conviene, que el Espíritu nos ayuda en la intercesión y que Él nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo lo que le ayuda a bien es conforme a la voluntad de Dios del que está orando. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego conecta el 29, porque a los que antes conoció. Entonces el versículo tiene que ver con las dos partes, que es la voluntad de Dios. Es decir, en el versículo 28 yo lo que puedo ver es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios en cuanto a la intercesión, que uno puede ver acá, que el creyente no puede orar solo porque ora mal, sino que necesita la intercesión del Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. Y en el versículo 29 y 30 nos está hablando de la cadena de oro de la salvación, el ordo salutis, donde el hombre no puede hacer nada, sino que es la voluntad de Dios. Y por eso se conecta, y entonces el versículo 28 es como una especie de transición entre las dos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahora vamos a ver quién ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es todo eso? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este bien entonces se debe interpretar en su contexto, y como ya lo dije, el contexto está la intercesión del Espíritu Santo y luego el propósito del llamamiento del ordo salutis, que es lo que dice ahí, conforme al propósito de Dios. Ok, este ayuda bien tiene que ver con los planes de Dios y no con los nuestros, que deben ser sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas que ayudan a bien no es al bien que yo creo, sino al bien que Dios ha determinado para mí. Es decir, cuando dice todas las cosas, es todas las cosas, y si son todas las cosas, sean buenas o malas, difíciles como sea, todas las cosas ayudan a bien, buenas o malas, quiere decir que eso está en el plan de Dios. Dios permitió esas cosas que pasaran porque ayudan a bien, no es al bien que yo quiero, sino al bien que Dios determinó para mí, que es el propósito de Dios. Porque el llamamiento tiene un propósito. Ahora, otra vez, no echemos por el suelo nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestro pecado. Somos responsables de las cosas malas que hacemos. Pero aún esas cosas malas que hacemos, esos pecados que cometemos, no están fuera de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, que Él los coge y los usa para el bien de su propio plan. Y eso es lo que tenemos que tener claro, tenemos que considerar allí. El comentarista Douglas Moo dijo lo siguiente allí, dijo: desde la óptica de Dios, bien ha de definirse en términos espirituales. El bien final es la gloria de Dios, y Él es glorificado cuando sus hijos viven como Cristo, según el versículo 29, y alcanzan la gloria para que les ha sido destinado. Hermano, está el caso de Job, padeció, sufrió y todo, y al final Dios tiene un plan, tiene un propósito. En el momento, él pensó que sí, pero luego se rajó cuando vio a todos los hermanos hablar, y llegó un momento donde él, y sacó todo lo malo que había muy dentro, que tenía guardado, y el Señor usó todo eso para un propósito. Así que es muy importante entender que el propósito no es el mío, sino el de Dios. Romanos 5, 3 al 5 nos habla de eso, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede alguien gloriarse en las tribulaciones? Pues claro, porque dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, hermano, las pruebas, las adversidades, las dificultades, Dios las usa para el bien de Él en nosotros. Pero yo quiero decirle algo. ¿Será que está malo decir todas las cosas ayudan para mi bien? Claro que sí. Está bien decirlo. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas ayudan para mi bien, pero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios ha establecido para el bien mío. Y déjeme decirle que el bien que Dios ha establecido para mí es bueno. Así sea una enfermedad, así sea una dificultad, es bueno. Porque si no lo hiciera así y permitiera estas cosas que queremos muchas veces nosotros, nos descalificarían o haríamos algo atroz. Así que todo lo que Dios pide y nos va dirigiendo, hermano, eso obra para los planes de Dios. Tenemos que tener sabiduría y discernimiento en nuestro actuar.
en nuestro caminar. Eso es muy importante cada vez que le pase algo, hermano. Bueno, Dios, ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué me enseñas en esta situación? Yo no la esperaba, se atravesó en mi camino, pasó por ahí, yo no esperaba que esto sucediera, pasó. Entonces, Dios, ¿qué me quieres enseñar a mí en esta situación? ¿Dónde está esta situación en tus propósitos y tus planes? Ahora, el texto dice: los que aman a Dios, a los que primero fueron amados por Dios. Es muy importante, porque primera de Juan 4, 10 y 18 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego, primera de Juan 4, 18 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso cuando dice a los que aman a Dios, entonces ¿quiénes son? Por eso ahí no pueden entrar todas las personas, sino los que aman a Dios. Pero ¿quién puede amar a Dios? Aquel al cual Dios amó primero. Y otra vez vamos al punto de la predestinación, de la elección. A los que Dios amó, que dio a la salvación, esos son los que todo lo que pase va a obrar para el bien de Dios que tiene en esas personas. Ayudan a bien a los propósitos de Dios, como dice Romanos 9:11. Ahí está hablando de la elección de Esaú y Jacob, pero miren lo que dice: pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, no te conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Las cosas que van a pasar no dependen de la persona, sino del que llama, de Dios. Por eso cuando él habla aquí de Esaú y dice dice que no había nacido, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El propósito de Dios, que es conforme a la elección, debe permanecer. Número 4, la justificación. Versículo 30, la justificación, ahí podemos hablar y ya lo sabemos, hemos hablado mucho acá de la justificación en Romanos, así que, pero sabemos que somos justificados por las obras de Cristo. ¿Somos justificados por las obras? Claro que sí, dice el pastor Escudo, pero por las obras de Jesús, por las obras de Cristo, no por las mías, sino por las obras de Cristo. Ahí está la obra pasiva y la obra activa de Cristo, que ya lo sabemos acá, hemos hablado. La obra pasiva, muerte por nosotros en la cruz; la obra activa, su obediencia. Y los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó. Dos textos rapiditos, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Entonces la obra de Cristo, o la obediencia de Cristo activa, por la obediencia de uno, la obra de Cristo activa, los muchos serán constituidos justos. Y segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Habla de la muerte en la cruz, la muerte pasiva, para que los muchos sean constituidos justos. Que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Y número 5, la glorificación, que sería el estado definitivo del creyente. Número 5, del ordo salutis, o acá en este caso de la cadena de oro de la salvación de Romanos 8, 29 y 30. La glorificación sería el estado definitivo del creyente. Y el versículo 30, y a los que antes predestinó, esa es la segunda, a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, tremenda esa palabra glorificó, porque lo da como un hecho. ¿Sabe cuál es el problema? Con el tiempo lo tenemos nosotros, Dios no. Dios es atemporal. En Dios no hay tiempo. Por eso los teólogos lo único que han podido decir es que Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente, ni para Dios no hay futuro. Él no, para nosotros sí. Por eso nosotros seremos glorificados. El Señor, cuando mira desde su perspectiva, Él dice: ya son glorificados. Por eso no hay ningún problema cuando el Señor dijo: yo los amé para que fueran glorificados. Y si ni siquiera había hecho el mundo, ni siquiera nos había hecho a nosotros, ni siquiera usted había nacido,
Ese es Dios, hermano. Entonces ya hablaba con mi esposa de un atributo de Dios y ella decía, entonces, ¿quién es Dios? Entonces yo no lo conozco. Claro, no lo conocemos. Lo poco que conocemos de Dios nos asombra. Y si seguimos ahondando en la palabra, vamos a conocer más de Él y nos asusta. Y que tiene que ser así. Porque Dios es inconocible, no se puede conocer. Es insondable. Es inmutable. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Por eso los teólogos decían, los atributos de Dios, ¿cómo era? ¿Atributos qué? Incomunicables y atributos comunicables. Y los comunicables son aquellos que nosotros podemos conocer un poquito. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? Ese es el Dios de la Escritura que no se puede conocer. Pero en el plan de Dios nos amó y ya estamos glorificados. Tú y yo ya estamos glorificados, hermano. Así que esto no tiene pérdida. Pero vamos para allá a ser glorificados. Mirándolo de este lado. Entonces, dos textos más para terminar acá, hermano, permítame. Pudiéramos mirar entonces que esta glorificación habla de la transformación de los hijos de Dios y su entrada a la eternidad. Los creyentes compartirán la gloria de Cristo en sus cuerpos gloriosos, como lo hemos visto en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí está hablando de una glorificación futura. Dice, así como nosotros entonces estamos unidos a Cristo y vamos a padecer con Él, así también vamos a ser glorificados con Él. Y el que ya había leído Filipenses 3:20-21, que obviamente nos habla también de la glorificación. Dice Pablo, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sabe? Yo tengo un dolor aquí, en esta parte de mi hombro. No, es que capaz que el sábado tuve una caída en la sangre. Ahí tengo un dolorcito. ¿Y usted tiene algún dolor ahora o no? Y entonces dice, este cuerpo es la humillación nuestra. Porque el cuerpo nos humilla. Nos humilla, hermano. Usted no se ha equivocado. Uy, se pega en la cabeza, pero ¿por qué lo hice tan torpe? ¿Y pero por qué dije esa palabra? Hubiera querido no decir. El problema es que lo que ya sale, ya, como dicen, la leche que se regona no puede recoger. Por eso, y cuando pecamos, vemos a este cuerpo cómo nos humilla. Entonces dice Pablo, dice que cuando el Señor venga, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ustedes saben que yo hace como 5 años, obviamente, también en la bicicleta me caí y se me sacó la Biblia, acá la tengo. Yo le decía a mi esposa esta tarde que me sobaba aquí, yo le decía, cuando yo sea glorificado, menos mal, esto desaparece y se llama un cuerpo perfecto. Y yo espero ese cuerpo perfecto. Amén. Amén. Concluimos entonces de esta manera, mis amados hermanos. El Ordo Salutis nos da la seguridad de nuestra salvación, porque el mismo que predestinó en amor, glorificará en la eternidad. Amén. El mismo que nos predestinó en amor, nos amó desde antes de la fundación del mundo, ese mismo nos va a glorificar, nos glorificará cuando venga en gloria y seamos nosotros. Y es que si morimos, obviamente vamos a ser resucitados a cuerpos gloriosos para entrar a la eternidad con Él. Esa es parte de lo que es el Ordo Salutis, dicho por Romanos, que vimos en esta hora, que nos da la seguridad de nuestra salvación. Amén. Oremos.